Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. El día de hoy, sábado 28 de agosto, tenemos nuestro invitado al doctor Freddy Camacho. Él es economista, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Intercultural Fabiola Salazar Leguía, con el cual vamos a ver cómo se mueve la situación económica actualmente en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, doctor Freddy Camacho. Un placer para saludarlo pues para Opinión Libre y sobre todo para ti, Julio Rodríguez. Estoy a tus órdenes. Muy bien. Hoy día ya tenemos desde el día de ayer, viernes, ya la definición de este voto de confianza al Premier Bellido y con ello de repente cierta tranquilidad. ¿Cómo cree que esta situación impacte en la economía o impacte en los empresarios en este entorno tan problemático, diría yo? Si bien es cierto, la economía mantiene unas formas estables en su movimiento, pero definitivamente el universo de la economía depende de la velocidad del dinero, ¿verdad? O sea, los niveles de producción frente a la capacidad adquisitiva que podamos tener las personas. Ahora, la parte política, que es el reflejo de un sistema al cual nosotros denominamos democrático, o etcétera, etcétera, va a depender de dos condiciones fundamentales. Una, que la incertidumbre, todos los economistas manejamos esa variable, y en todo proyecto y en toda acción que nosotros tengamos en la vida, siempre va a haber algo incierto que puede suceder. O sea, es una perspectiva económica. Si nosotros tratamos de que esa holgura sea más pequeña, entonces la incertidumbre baja y se van acomodando sobre todo las relaciones de producción. Y considero de que es bastante interesante darle tranquilidad, una tranquilidad al inversionista, darle una tranquilidad al mismo Estado, trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que la economía evidentemente comience nuevamente a generar velocidad del dinero, que es lo que nos interesa para todos, porque definitivamente vamos a encontrar nosotros la calidad de vida si es que nosotros sabemos invertir. Entonces yo considero que después de tantos acontecimientos políticos, el día de hoy se dio la confianza. Esperemos más bien que sí, todas esas promesas las sepan validar y las sepan estructurar, porque el tema no solamente es, bueno, yo prometí y ya me dieron la confianza. Algo que no he podido notar es una programación. Los economistas siempre estamos programando y creo que ya se tiene que programar dos cosas: vacunas e inversión. Cuanto más podamos tener a la gente con cuidado, entonces, evidentemente, los agentes productivos, las familias, el mismo gobierno, va a tener una posibilidad de reactivar la economía en los términos de referencia en la que nosotros manejemos. Y por otro lado, pues, creo que con esta aprobación ya debemos estar mirando cómo la inversión pública debe de comenzar a prender ese motor de reactivación. Esperemos que este segundo semestre podamos reactivar y acondicionarnos a ese criterio que siempre nos dijeron no solamente organismos del Estado, sino organismos fuera del Perú, que el Perú podría crecer a un 10%, 9 o 10%, que sería interesante, pero va a depender de esa reactivación económica y la confianza que nosotros podamos tener. Correcto, profesor. Entonces, de acuerdo a lo que nos está diciendo, ¿le parece a usted que el discurso Bellido ha sido más un discurso para la tribuna, sin un norte claro, sin de repente cosas aterrizables en función a temas económicos? Es más un tema de confrontación política, es básicamente
¿Ese es el contexto del discurso Bellido? Mire, el contexto es toda una matriz bastante interesante, ¿no? Porque voy a utilizar una metodología que algunos economistas orientados hacia la terminología monetaria utilizamos y se denomina balance social. Generalmente no he visto que muchos políticos, ministros, etcétera, etcétera, no se atreven a ese sistema. Pero los que somos académicos, evidentemente manejamos el criterio de balance social. Y entonces podemos dividir las dos cosas. Hemos tenido periodos muy interesantes, 50.000 millones de dólares en exportaciones, 10.000 millones de dólares en exportaciones de productos no tradicionales. Ha habido un récord muy interesante y cuando alguien decía Perú, ni hablar, estamos hablando de productividad. El tema es cómo llegar a estos sectores que realmente deberían también de incluirse en un sistema productivo. No estoy simplemente haciendo una receta que mejoremos un proyecto social o regalemos algo, no. Lo que necesitamos es que estos sectores también se conviertan en un sistema productivo. Yo no puedo pensar, tengo café, cosecho café, vendo café, genero Sí, plátanos, yucas, lo que sea, y no le doy valor agregado. Entonces, ahí está el problema donde la matriz no funciona y estos sectores evidentemente no se vuelven productivos, sino simplemente son consolativos económicos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje hay que analizarlo y esperemos que realmente puedan poner los puntos sobre las is sobre estos sectores, pero generando trabajo, generando producción, porque la globalización te exige eso en este instante, la economía es así. correcto, profesor. Y dígame una cosa, en cuanto a la inflación, ¿cómo impacta en todo esto? Porque son muchas aristas, ¿no? La inflación en la región, la inflación aquí en el país, como dato, puedo alcanzarle, pues, de acuerdo al reporte del Banco Central de Reserva al primer trimestre de este año, que teníamos una inflación de los últimos 12 meses en 2.6, y existe un reporte hecho por la BBC, un artículo periodístico a través de las fuentes de los bancos centrales de cada país, que Perú tendría una inflación a julio, la más baja de la región, un 3.8. Estamos hablando que más bien de julio a agosto ha bajado más. ¿Eso se debe a qué? Al aterrizaje o al tema económico o al tema político. El ruido político no ha afectado en sí, es un tema más global. ¿Podría explicarnos un poco el contexto? Evidente, evidente. Y muy bien el criterio del análisis de la inflación, pero quisiera concretar algo más. El primer trimestre definitivamente estuvimos con 1.56 aproximadamente en la inflación y se ha ido incrementando en menos de 1. Y eso con respecto a la región, por ejemplo, evidentemente el único que nos va ganando en ese sentido sería Bolivia, ¿no? Porque después tenemos que en la región no se consolidaron los BRICS para Brasil y evidentemente el problema de Venezuela. Pero, pero el Perú ha tenido un buen performance en cuanto a la exportación de productos. Y el precio de los minerales, ni hablar. El precio de algunos productos que definitivamente se necesitaban, por ejemplo, la vitamina C, ni hablar, el limón, los arándanos, etcétera, etcétera. Eso significa que tenemos ingresos hacia el Producto Bruto Interno, que es una sumatoria contable, pero no es el total del gasto de gobierno ni el presupuesto. Muchas veces confunden el Producto Bruto Interno o el Producto Nacional Bruto y piensan que, bueno, dame el 10% del Producto Bruto Interno y no es así. Otra cosa es el presupuesto general de la República, que es parte de ese Producto Bruto Interno. Y hay que manejarlo con pinzas. Y creo que definitivamente los sectores
de la globalización han demandado y siguen demandando, estos países siguen demandando, no han bajado su capacidad productiva y estamos en un país prácticamente, digamos, la tierra prometida, ¿no? Que a pesar de todos los problemas, seguimos creciendo, pero hay que conservar ese nivel y la política fiscal tiene que tener mucho cuidado para que esa matriz insumo-producto de todo el país y las regiones, porque cada región definitivamente tiene un Producto Bruto Interno distinto, no todas las regiones son iguales, la sumatoria es muy distinta, entonces hay que ver la versatilidad que pueda tener este gobierno para generar confianza, número uno, y dos, productividad, y seguir exportando en las medidas que necesitamos. Necesitamos conversar, sí, y ya en algún momento veremos de repente el precio del crudo, porque es muy importante, ¿no? Porque definitivamente la cadena productiva y las cadenas productivas están afectando mucho a la economía, ¿no? Doctor, en el caso, usted está diciendo, hay un fenómeno el cual no logro comprender en su dimensión, porque hay muchas voces que están avisorando el apocalipsis, ¿no? A nivel nacional. Pero estoy viendo que, si bien es cierto, nuestra inflación es la más baja de la región, en el Perú se ha dado un impacto distinto. Y con lo que usted me está diciendo, ¿no? El fenómeno inflacionario no es tanto lo que afecte el tema de la bolsa de valores, el tema de los inversionistas, porque el día de hoy he sacado un reporte de resumen de mercado de la Bolsa de Valores de Lima, tanto en soles y dólares, de agosto a agosto del 2020 al 2021, y desde mayo de este año, la bolsa ha empezado a bajar su movimiento. O sea, estoy ante un fenómeno de retiro de capitales. ¿Qué fenómeno es este? Esto es producto del el ruido político que se está dando más que del proceso inflacionario. Esto se debe de repente a todavía las no decisiones de la resolución en el PCR del señor Velarde. Tal vez todavía no hay una medida clara desde el MEF. ¿A qué se debe esta fuga, diría yo, por exagerar un poco, de caída de la bolsa, tanto en operaciones de soles como en operaciones en dólares, con este impacto de la inflación que no es muy alto en el país? ¿Cuál es el fenómeno que se está dando? Bastante sencillo, bastante sencillo. Vamos a explicarlo, pero así con una delicadeza tremenda. El tema es la incertidumbre ha generado, ¿no es cierto?, que las grandes empresas, y no las voy a señalar por cuestión de ética, generen fuga de capitales al extranjero. ¿Mediante qué? El refugio en los dólares. Tengo entendido, y seguramente tú que eres periodista de investigación, hay un reporte de 7.000 millones de dólares como refugio, pero diera la sensación que se equivocaron con el número uno y estaríamos hablando de 17.000 millones de dólares puestos fuera al extranjero. Eso significa, ¿qué cosa? Una fuga de capitales y una baja en nuestra bolsa de valores interna en Lima. Prefiero trabajar con el Dow Jones en Estados Unidos, Norteamérica, y fugar esos capitales allá por una situación clara de incertidumbre económica dentro del país. Ahora, que esos capitales retornen a nuestro país, evidentemente no es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Esos capitales van a tener obligatoriamente que trabajar en el extranjero, redimir su costo y recién el retorno hacia nuestro país. Entonces, ese problema de refugio, lamentablemente, bueno, escapa del control del Banco Central de Reserva, de la Superintendencia de Banca y Seguros y de los bancos, ¿no? Ahora, más aún, cuando no se capitalizan los criterios de tasa de interés que deberíamos de manejar.
Y si el Banco Central de Reserva, evidentemente, trata de buscar un equilibrio en el mercado de precios respecto a las divisas internacionales, pero ¿quién capta todo la salida del banco? ¿Quién capta la salida de estos dólares que deben de menguar el punto de equilibrio? Evidentemente, los que comienzan a refugiarse. Y no es el común del poblador peruano, porque el peruano pues, podrá comprar $1,000, $500, $200, $10,000, pero estamos hablando de cifras mayores. Y ese es uno de los problemas que definitivamente, para mí, y con el respeto que usted se merece, no se trata de personas, se trata de instituciones. La persona que usted mencionó, evidentemente puede ser un gran directivo dentro del Banco Central de Reserva y durante los últimos 10 años han permanecido elocuentes, pero evidentemente, ¿por qué? Porque eso también está supervisado por el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? No vaya a pensar que es una situación solamente de política económica interna. Nosotros pertenecemos a este gran organismo del Fondo Monetario Internacional, que al final de cuentas es una cooperativa y definitivamente nos puede dar algunas recetas, pero no influye en la política interna, ¿no? Me parece que por ahí el tema es muy consistente y espero haber esclarecido lo que usted, la inquietud que usted tenía, ¿no? Y dígame una cosa, en cuanto a todo este entorno, si yo le aumento la variable, el crudo de petróleo, que hace unos momentos lo mencionaba, yo estuve viendo hasta mediados de este año el crudo Brent, el crudo OPEP y el crudo WTI habían tenido un incremento desde el año pasado, venían subiendo y ahorita vienen bajando un poco, no es mucho la bajada, pero me parece un tanto singular la estadística que manda el Banco Central de Reserva del Perú, donde en mayo está básicamente el petróleo y el gas natural en barriles de julio a junio del 2020 al 2021 está en alza, está totalmente creciendo. Entonces, quisiera poder entender un poco más esto por el tema de los precios. ¿Los precios son producto de esta alza del crudo o esta alza de precios del petróleo específicamente o adicionalmente a lo que usted me está mencionando, se trata de un fenómeno especulativo de grandes grupos de poder que obviamente genera una inestabilidad económica interna? No sé si de repente se trata de eso. Bien, vamos a explicar el ABC de los precios de estos combustibles, ¿ya? En parte tienes algo de razón en el marco teórico de tu pregunta. Me parece interesante y fascinante. Pero debemos de entender que la OPEP, que es prácticamente una organización que está viendo estos temas para que este recurso natural sea pues equitativo y tenga un precio tal vez entre comillas y subrayado, pero lo dicen justo. Pero la OPEP maneja un promedio de 40% nada más del sistema de producción internacional de este crudo. Y entonces el 60%, ¿quién maneja el precio? Bastante sencillo también ahí. El 60% está destinado fundamentalmente a la ley de la oferta y la demanda. Los dos titanes de la economía. Uno, la oferta, uno de los titanes, que tiene que ver la ley de la oferta, que es directamente proporcional al precio y a su producción, y el otro titán que lo contradice, ¿no? Y que busca el equilibrio en el mercado, que viene a ser la ley de la demanda, pero que está inversamente proporcional al precio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si estos países que utilizan tecnología y altos niveles de consumo de crudo comienzan a producir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que evidentemente ante la poca producción del crudo internacional, los precios suben. Y ese es el 60%, y estamos inmiscuidos casi en un 60%, porque definitivamente de lo que podemos adquirir no es necesariamente el 40%. Lo que implica más, ahí para cerrar la idea,
de que esta transformación también tiene aditivos y los niveles de comercialización también se dan ahí. Entonces quiere decir que si usted es uno de los agentes de comercialización de crudo en el país, evidentemente como empresa seguramente le va a poner un aditivo al tipo de gasolina, al tipo de petróleo, etcétera, etcétera, y eso que no estamos hablando del gas licuado, ¿no? Pero definitivamente eso va a generar un incremento de precios y te encuentras en el nivel global de comercialización de que hay gente que hay países que evidentemente acaparan todo esto porque lo necesitan para su producción y entonces el precio es alto. ¿Qué hacemos sobre ese tema, no? Entonces, dígame. Justamente una pequeña interrupción. Hace un año atrás, si no me equivoco, el precio del crudo bajó a cero. Es más, estaban votándolo porque no tenía valor. Pero acá en el país no se impactó y salió la asociación de gasolineros a decir, bueno, ¿sabes qué? Hemos comprado con precio antiguo, cuando compremos con este precio el combustible bajará, pero jamás sucedió. ¿A qué se debe también eso? O sea, ¿por qué cuando en el extranjero bajan sus precios, aquí nunca bajan el precio? Es especulativo en todo caso. ¿Qué está pasando con los empresarios que se dedican a ese sector acá en el país? Ya. Vamos a dividirlo en dos para darle un marco teórico, ¿correcto? Vamos a suponer que usted es productor, correcto, y baja los niveles de producción de petróleo. Evidentemente el precio va a subir. Pero si no se utiliza, si hay un cambio bastante interesante provocado por Alemania y los Países Bajos en la sustitución de combustibles fósiles por un sistema eléctrico, porque ya Europa está prácticamente orientado con el paradigma a no utilización combustibles fósiles, por la contaminación. Entonces, evidentemente, los precios bajaron. Acá en el país, lamentablemente, no tenemos un sistema de control real de decir, bueno, tú tanto importaste y esto es definitivamente el precio que podrías tener. Nos estaríamos involucrando fuera de la ley, porque lamentablemente nuestra constitución dice bien claro que somos una economía social de mercado y que definitivamente el precio lo pone el mercado. Falta de conciencia, falta de capitalización, falta de entendimiento, falta de gobernabilidad, porque la gobernabilidad ingresa en estos temas y deberíamos de conversar. Yo creo que conversando podemos entendernos, pero si tú dejas las cosas en ceteris paribus, como dicen los economistas, evidentemente a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, para resumir un poco, si bien es cierto, el gobierno, digamos que ya debería estar en una fase de aterrizaje, de concretización de algunas medidas exactas. Definitivamente la inflación a nivel región, a nivel país, y el impacto del crudo obedece básicamente a que se están aprovechando de la coyuntura política para especular con los precios. ¿Es correcta esta apreciación resumida? Me interesa tu apreciación, pero vamos, los economistas siempre manejamos niveles porcentuales. Yo creo que hay un alto nivel porcentual respecto a lo que tú dices. Eso es obvio, eso es obvio. Entonces hay que tratar de entender que la matriz de consistencia de este precio del crudo, incluso podríamos manejarla a nivel de temas fiscales. Si me dirías, doctor, ¿y usted qué haría? La respuesta sería bastante contundente, ¿no? Yo definitivamente tengo unos 60.000 millones de dólares que podría subsidiar por un periodo de 3 meses, no creo que sea más, para generar un poco más de confianza y además niveles de producción interno. Y lo puedo manejar tranquilamente. El Perú, lamentablemente, nunca ha tratado de manejar estos fondos de contingencia que existen y que podrían reducir en cierta forma, ¿no?,
la incapacidad de gasto y de colaboración que tiene el gobierno con los agentes productivos. Hay que buscar una conciliación mediante este sistema y creo que sería interesante, ¿no? Porque para evitar, porque tenga en cuenta que la pandemia pues ha malogrado todo el sistema de distribución en nuestro país. Hay lugares donde un balón de gas, un galón de gasolina, pues evidentemente se ha duplicado y qué sé yo, y la gente no puede vender sus productos. Imagínese usted nada más en todo lo que es el Amazonas, la Amazonía. Trasladarse de un lugar a otro no es Lima Huancayo, Lima Ica, Lima Pisco, Lima Cañete. Si quieres ir ahí, tienes que ir mediante la navegación. Y si tú tienes uno de los factores de distribución con alto precio, evidentemente es donde estamos cayendo. Es una de las razones por la cual debemos de utilizar, yo creo, estos fondos de contingencia para, por lo menos, durante estos meses, reactivar la economía, darle velocidad al dinero, porque tenga en cuenta que la informalidad es la parte más importante que maneja la velocidad del dinero en el Perú. Y entonces, ahí seguramente vamos a tener algunas ideas bastante considerables. Y podrás preguntarme, sí, la informalidad, pero ¿acaso es el informal el que dispone? Ese es el minorista, pero el mayorista, entonces, ¿a quién le conviene eso? Esa sería la siguiente interrogante, ¿no? Sería la pregunta del millón. Aquí estamos Sí, 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 eh, efectivamente. digamos, en ligas mayores y estamos de repente chocando con algunos intereses muy grandes. Pero bueno, vamos terminando esta interesante entrevista sobre el análisis económico que tenemos. Me queda claro, como usted dice, hay un porcentaje de cierto en la afirmación que estoy haciendo, pero quisiera saber si en sus proyecciones el PBI, ¿vamos a crecer o no vamos a crecer? Porque en los medios se está dando la situación de que no va a haber crecimiento, el país se va a estar estancando. ¿Qué tanto de esto hay? El Perú sigue siendo sólido, nuestras reservas internacionales netas, justamente estuve viendo unos indicadores financieros del Banco Central de Reserva, justo todos al cierre del primer trimestre, están la relación el RIN que le llaman contra el PBI, están en un factor de 39.1. ¿Esto qué significa? ¿Estamos siendo sólidos? ¿No somos sólidos? ¿El PBI va a crecer o no va a crecer? Esa sería la interrogante. ¿Cómo ve usted de aquí hasta al menos fin de año si el rebote que se hablaba el año pasado, de que íbamos a tener un excelente rebote, estamos en eso o vamos a dejar que este rebote caiga, porque al menos al comienzo del año se vio cierto impacto de crecimiento, pero hay algunas voces que dicen que ya no vamos a crecer hasta fin de año? ¿Qué opina usted al respecto? El tema es la inversión pública, por un lado, y la inversión privada, por otro. Dos factores muy importantes que yo les llamaría, en términos políticos, dos actores tan interesantes, ¿no?, para poder crecer. Ahora, el crecimiento, definitivamente, cuando hablamos de crecimiento, es una variable cuantitativa, ¿verdad? Pero debemos de adicionarle una variable cualitativa. Y esa variable cualitativa, pues, es darle un impulso, pues, a la agricultura, darle un impulso al turismo, darle un impulso a la industria. Y hoy en día estamos con la industria 4.0, incluso, y la economía 4.0, ¿no? Pero ello va a depender de un fenómeno que se llama esencia académica en la economía, la estabilidad fiscal. Va a depender mucho de cómo se maneje el fisco para poder crecer. La proyección es, yo le calculo entre 8 y 9% que podríamos llegar por los precios internacionales, fundamentalmente de los minerales, ¿verdad? Entonces, porque de un día para otro no nos vamos a volver, nosotros no le vamos a dar valor agregado a todo. Este es todo un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, por otro lado, creo yo que tenemos que cumplir con la parte
cualitativa en cuanto la Contraloría y la SUNAT tengan un procedimiento que encaje dentro de este paradigma de desarrollo, más que de crecimiento, porque como comprenderás, tenemos deudores por todo sitio y deberíamos ya de manejar estos temas. ¿Para qué? Por lo menos en el tema cuantitativo podemos crecer, pero el tema cualitativo es buscar que los factores de desigualdad productiva regional, muy pocos estamos tomando, estamos muy centralizados en la cuestión de Lima, pero debemos de generar el pensamiento de cómo solucionamos el problema de la desigualdad productiva regional. Ahora, ¿qué tipos de tecnologías vamos a tener? Y eso no es de un día para otro, pero sí podemos por lo menos continuar con el tema de agricultura, con el tema de turismo, pero tenemos que estar todos vacunados y dar la garantía para que las divisas puedan fluir y generar un mejor valor al dinero. Porque con esta partecita me gustaría cerrar la idea. ¿Cómo se pone el precio al dinero? Ahí está el tema. Y no solamente es la paridad cambiaria, sino también tenemos que pensar que si incurrimos en un déficit fiscal, el precio del dinero también va a variar. Es por eso que es necesario que el Ministerio de Economía, ¿no?, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros esté manejando estos temas y esperemos que en algún momento se puedan hablar de la tasa de interés. La tasa de interés es uno de los factores que reduce la velocidad del dinero. Hay que conversar con los bancos, hay que invitar de repente a bancos extranjeros también que puedan hacer competencia. Si es un mercado libre de competencia, ¿por qué no? Tratar de bajar la tasa de interés para viabilizar la velocidad del dinero, o sea, sistemas de producción con el dinero constante y sonante que podamos tener, o sea, un dinero real, ¿no? Y no el nominal, ¿no? Pues que sería la acumulación. Me parece que por ahí podríamos ir, estimado Julio. Correcto, entonces quisiera más bien escuchar su opinión y quiero de repente que me lo pueda explicar como para el ciudadano de a pie. ¿Este gobierno está tomando ya medidas en el plano económico o la economía todavía se está moviendo libremente sin ningún control y va a ser así? ¿Podemos crecer? ¿Creceremos hasta fin de año? ¿O el ruido político va a seguir haciendo que haya fuga, que se especule mucho y que no crezcamos nada hasta fin de año? Quisiera que me lo explique, pero como para el ciudadano de a pie. Sí, voy a ser tan cruel con una sola palabra. Busquemos identidad nacional. Trabajemos todos juntos por este momento. Y fiscalicemos pues, lo que hace el Ejecutivo fundamentalmente para ver si realmente tiene una perspectiva, ¿no? Tiene el paradigma hacia el desarrollo sostenible y estemos atentos a cada uno de esos movimientos y apoyemos. No pongamos piedras en el camino porque definitivamente no es una condición normal. Todavía nos encontramos en pandemia, todavía nos encontramos con muchos problemas financieros. Va a ser muy difícil que de un día para otro me bajen la tasa de interés. No es posible que las tarjetas de crédito en este instante no estén funcionando y están con una tasa de interés demasiado alto. Los créditos tienen que fluir. Tenemos que tratar de ingresar para el próximo año por lo menos que toda esa sociedad que nosotros denominamos de informales tengan un paradigma. Y los invito a una reflexión interesante. Si la SUNAT comienza a perseguir a todos ellos, ¿por qué no hacemos las cosas al revés? ¿Por qué no damos incentivos para que este sector más bien persiga a la SUNAT y trate de ingresar a un sistema productivo que definitivamente nos pueda dar mejor renta y mejor
capitalización de nuestros impuestos para progresar en el país. Porque no solamente se trata del gobierno, definitivamente, también se trata de poner el hombro todos. Y si estamos luchando, es como que tenemos un barco y tenemos un remero a la izquierda y un remero a la derecha, y el remero de la derecha está haciendo el movimiento inversamente proporcional a las olas del agua, y el de la derecha está haciendo en un movimiento proporcional a las, y consecuentemente a las olas del agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente que vamos a estar girando sobre algo innecesario. Y esto, Identidad Nacional, eh, agradecerte porque creo que tienes un programa muy escuchado y necesitamos consolidar estos temas de identidad bajo un control estricto, un control de nuestra constitución, de nuestros derechos, y evidentemente creo que tenemos todas las posibilidades económicas, ¿no? Tanto en los factores de producción, tierra, trabajo y capital, tenemos en la mano, pongámonos de acuerdo nosotros en los agentes productivos. Si los agentes productivos podemos ponernos de acuerdo, ni hablar. Y ahí dos agentes fundamentales, salud y otra cosa es educación, ¿eh? Porque el tema es lo siguiente, siempre durante los 45 años de docente que me caracteriza, mis alumnos siempre les he dicho, existen tres círculos mágicos aquí: Estado, sociedad y educación. La universidad tiene que estar ahí. Ya necesitamos mejorar los sistemas productivos de la universidad, no solamente investigación, sino la aplicación de la ciencia. Y tal vez en algún momento podamos conversar cuando tú creas por conveniente sobre estos temas, ¿no? Le agradezco, profesor Freddy Camacho, por su participación el día de hoy. Más bien, los amigos que nos están siguiendo, usted sigue publicando artículos, creo, tengo entendido, en la revista de Desarrollo del Sur de Florida, si no me equivoco, es una revista científica con una metodología de pares. Esto es lo correcto, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Es que ya tenemos que romper ese paradigma de que la investigación es solamente una persona, ¿no? Eso ya pasó de... Mira, hoy día, de lo que hemos podido conversar tranquilamente, podemos generar un paper y los estudiantes pueden captar la idea, mejorar la idea, y ya es necesario que el Perú ame a la economía. No es posible que todavía llegues a la universidad para estudiar economía, ¿no? Yo creo que el pensamiento financiero ya debería de estar. Se ha logrado algo, no podemos decir que no. En primaria, secundaria, deberían de manejar matemática financiera, inversión, incubadora de empresas. Ya es necesario cambiar ese paradigma conflictivo. Necesitamos ya un nuevo peruano y esperemos que el pensamiento de este nuevo peruano con la historia, porque tampoco podemos dejar la parte de la economía política, no es solamente política económica, ¿no? Sino que el direccionamiento estratégico es que el Perú desarrolle. Esa es la parte más importante. Correcto, profesor Freddy, ha sido un placer tenerlo por acá. Y bueno, amigos, ya saben, comenten y compartan este video y hasta el próximo sábado. Hasta ese entonces. Nos vemos. Gracias.